Buenos días, queremos darles la bienvenida al Café de hoy, en el cual vamos a desarrollar el tema de la humanización del trabajo. Gracias a Paulina Centro Cultural hemos podido seguir desarrollando estos temas que son de mucho interés e importancia, y sobre todo este del trabajo, en este momento en que estamos pasando por tantos problemas tan serios, tan complicados, que nos han hecho cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Realmente todo nos lo ha cambiado. Bueno, vamos a comenzar primero que todo con una oración a San José, que como ustedes saben, San José es el patrono de los trabajadores. La oración dice: San José, tú que hiciste del trabajo un valor y un estilo de vida, intercede por todos los trabajadores que sufren por el coronavirus en el mundo entero. Conforta a aquellos que han perdido sus empleos y no cuentan con los medios necesarios para sostener a sus familias. Motiva a quienes han tenido que adaptarse a trabajar desde su casa. Protege a quienes han reiniciado sus labores y exponen su vida al salir de sus hogares. Providencia para todos ellos y para sus empleadores, a las iniciativas y los recursos suficientes para superar de manera conjunta este difícil momento. Amén. Y realmente esta situación que estamos viviendo nos hace que todos tengamos que colaborar para poder solucionar este problema. Los temas que vamos a desarrollar de manera bastante básica son los siguientes. Vamos a hablar acerca del trabajo y del empleo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo se define? Vamos a hablar un poquito acerca de la historia del trabajo desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista social. Vamos a hablar acerca de la iglesia, qué ha pasado en esa relación entre la iglesia y el trabajo. Vamos a hablar acerca de la situación actual, de qué vamos a hacer y cómo podemos ayudar. Si miramos nosotros qué es el trabajo, podríamos decir, y lo encontré esta definición que dice que puede definirse como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico y o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo es, por tanto, la actividad a través de la cual el ser humano obtiene sus medios de subsistencia, por lo que tiene que trabajar para vivir, o vive del trabajo de los demás como quien tiene empleados y él no hace el mismo trabajo que hacen ellos. Ahora, es importante cuando hablamos del trabajo hacer la diferencia entre lo que es el empleo y lo que es el trabajo. El empleo podemos decir que es alguien que trabaja pero tiene un contrato, y ese contrato de trabajo le permite recibir unas prestaciones fuera del salario, le permite tener derecho a vacaciones, derecho a salud, a cesantías, que el trabajador independiente realmente no lo tiene. ¿Y quiénes son trabajadores independientes? Podemos decir que son los médicos, los odontólogos, los agentes viajeros, los que van de pueblo en pueblo llevando mercancías, las personas dedicadas a la belleza, arreglo de uñas, salones de corte de pelo, ilustradores, artistas, conferencistas, empleados de servicio, esas personas que vemos en los semáforos haciendo malabares, tratando de conseguir unas monedas para poder subsistir. Realmente esta es una situación complicada, pero por lo que estamos viviendo todos nos hemos visto afectados por esta situación. Si hablamos acerca del cristianismo y empezamos a leer las Sagradas Escrituras, el primer libro es el Génesis, y en el Génesis encontramos que es la primera parte, que Dios trabajó 6 días, durante los cuales creó el mundo, y al final Dios dijo, esto es bueno. Y de ahí nosotros concluimos que si Él decía que eso es bueno, es porque el trabajo es bueno, y todos los que trabajan están haciendo algo que es muy bueno y que los asemeja a Dios. Y adicional a eso, Dios hizo un trabajo tan perfecto que nosotros tenemos que trabajar de la misma forma y hacer todo muy bien hecho. Si vemos después, Dios creó al hombre, creó a Adán y a Eva, y al hombre le dijo que él iba a ser el encargado de administrar todo el paraíso, que iba a ser el encargado de administrar los animales, todas las plantas, absolutamente todo lo que existía en el paraíso. Pero
como siempre pasa, si al hombre le dicen no haga esto, es lo primero que hizo, lo primero que hace, perdón, y lo hizo. ¿Y qué sucedió con eso? Que Dios lo arrojó del paraíso y adicional a eso le dijo, ahora vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y de ahí empezó el hombre a trabajar y todavía nos estamos ganando el pan con el sudor de la frente. Después, recuerdan ustedes que José se fue a Egipto, todos sus hermanos se fueron a Egipto. El faraón con el que había llegado José se murió, llegó un nuevo faraón que quería hacer unas obras y lo que encontró más fácil fue esclavizar al pueblo de Egipto. Los cogió para que trabajaran para él, pero como esclavos. Entonces ahí aparece Moisés. Moisés después regresa, él se va después de que mata a uno de los que dirigían a los trabajadores, regresa, saca al pueblo y duran 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, se organizaron las 12 tribus de Israel en ese sitio, tenían los jueces y cada tribu tenía un juez que era como el consejo que dirigía a todo el pueblo, y el pueblo empezó, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios les dijo, pero ¿cómo se les ocurre que van a tener un rey si el rey los va a coger a ustedes de esclavos, les va a cobrar impuestos, ustedes le van a tener que dar todo al rey, le van a tener que servir? Yo no les estoy pidiendo nada de eso. Queremos un rey, queremos un rey. Bueno, si quieren un rey, tomen un rey. Y así, pues vino, el primer rey fue Saúl, después vino David y después llegó Salomón, que Salomón fue un gran constructor. Salomón hizo muchísimas obras y él fue el que construyó el templo para el Señor. Hizo el palacio, construyó terraplenes para arreglar todos los sitios, murallas, hizo muchas obras de reconstrucción, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que todos tenían que pagarle muchos impuestos, tenían que hacer trabajos forzados y era común en Israel que si uno no tenía dinero, podía prestar sus servicios como esclavo a quien le debía el dinero. Esta esclavitud terminaba cada 7 años, pero eso era lo que tenían que hacer. Y toda esta modernización estuvo a espaldas de los trabajadores. Después viene cuando se los llevan, los sacan de allá, se los llevan los babilonios, los asirios, todo el mundo. Y después regresa Nehemías a reconstruir la muralla del templo, pero también utilizando a las personas que vivían en Israel como esclavos para esta obra. Después de pasa mucho tiempo, estamos al comienzo del año 0, desaparece Jesús y Jesús fue carpintero como lo era su padre. Esa fue la profesión que él aprendió y fue con lo que trabajó toda su vida. Por eso en alguna parte, cuando él va a visitar a su pueblo a predicar, dicen, pero si este es Jesús, el hijo del carpintero. ¿Sí? Y él trabajaba en eso. Y Jesús, ¿a quiénes buscó? Buscó a unos trabajadores que eran pescadores. Sus apóstoles, la mayor parte de ellos eran pescadores, con excepción de tal vez 2, que uno era Mateo, que Mateo era recaudador de impuestos. Bueno, y después, siguiendo en el transcurso del tiempo, encontramos a Pablo, que Pablo fue el principal propagador de la fe después de Jesucristo. ¿Y Pablo qué hacía? Pablo era fabricante de tiendas. Él ocupaba su tiempo y de eso subsistía. Y Pablo decía, el que no trabaje, que no coma. Si miramos ahora ya la historia, no del cristianismo, sino la historia pues del mundo, encontramos que desde el origen de la humanidad el trabajo se ha considerado una actividad social. La esclavitud, como vimos ya desde la época de Jesús y desde mucho antes existía. Y así se trabajaba, puede que no se recibiera una gran retribución por eso, pero era la manera como la gente tenía de subsistir. ¿Y qué sucede? Que si miramos, esa esclavitud existió casi hasta mediados del siglo XIX. Acá tuvimos unas historias terribles de los esclavos que traían de África. En Estados Unidos también era terrible la esclavitud. Se aprovechaban de toda la dignidad de todos los hombres. Y encontramos que a mediados del siglo XIX eso empezó a cambiar. Ahí viene la guerra de secesión en los Estados Unidos. Aquí en Colombia, si mal no recuerdo, fue con la Constitución de 1851 que se eliminó la esclavitud.
¿Y qué sucede? En ese momento ya comienzan los trabajadores a recibir un trabajo, ¿sí? Un trabajo. Pero, ¿qué sucede? Que podían ponerlos a trabajar hasta 16 horas diarias. Y en el año de 1886 en Estados Unidos, en High Market, en Chicago, ellos inician una revuelta. ¿Por qué? Porque decían que ellos querían trabajar máximo 8 horas diarias, no 16. Y entonces, ¿qué sucede? El 1 de mayo inician una revuelta, el 4 de mayo sigue la revuelta, la policía les dispara y hay como 40 muertos, algo así. Y desde esa época se empieza a celebrar en casi todo el mundo el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. ¿Qué sucede actualmente? Actualmente, pues a raíz del problema que Estados Unidos creó con China, desde el año pasado ya venimos en problemados porque Estados Unidos decidió ponerle aranceles y todo para trancar la entrada de productos chinos. También China reaccionó ante eso y empezó a hacer lo mismo. Y la economía mundial se empezó a ver muy afectada por eso. En Colombia también nos vimos afectados por esa situación, porque el petróleo empezó a fluctuar, las bolsas empezaron a moverse, y no somos, aparte de eso, y adicional, pues como China vio mermada su producción, dejó de importar petróleo, y eso nos empezó a afectar desde el año anterior. Si miramos la iglesia, ¿qué ha sucedido? Desde los primeros siglos de la iglesia el trabajo ha sido considerado como un servicio y un medio de santificación. Como vimos, Dios decía que el trabajo es bueno. Con el paso del tiempo se fue olvidando ese fin sobrenatural del trabajo, considerándolo como un castigo que hay que tratar de eludir, y nos olvidamos que Cristo pasó la casi totalidad de su vida terrena, se supone que él vivió 33 años y duró 30 años trabajando como artesano en una aldea. Nos olvidamos que el trabajo es un medio imprescindible para el progreso de la sociedad. Una sociedad sin trabajadores no se puede desarrollar. Y en la doctrina social de la Iglesia ocupa un lugar muy importante el derecho a un trabajo digno. Por esto, entre las altas tasas de desempleo que afectan a muchos países americanos y ante las duras condiciones en que se encuentran no pocos trabajadores en la industria y en el campo, es necesario valorar el trabajo como dimensión de realización y de dignidad de la persona humana. Actualmente los trabajadores no son esclavos, aunque en algunos sitios los tratan así. Pero en este momento en que estamos pasando por esta situación tan complicada, estamos viendo que va a tocar asumir algunas posiciones que no son las más correctas, pero que sí pueden ayudar a que el trabajo se vuelva a desarrollar nuevamente. Aquí tenemos dos fotos, una donde vemos lo que ha sucedido actualmente, las iglesias solas, y el Papa, a raíz de esta situación, decidió que la misa que él hace todos los días sea transmitida todos los días por internet. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Tenemos que la globalización ha sido un problema muy complicado porque ha hecho que las empresas se abran mucho en muchos sitios del mundo, produciendo diferentes partes que luego ensamblan en otro sitio. Y hay cada vez menos empresas, antes había más empresas individuales, pero ahora ya hay muchas menos. Entonces, eso hace que el trabajo haya cambiado. La tecnificación, que es otro de los problemas que tenemos actualmente, ha hecho que se pierdan muchísimos trabajos. ¿Por qué razón? Porque se están utilizando ahora muchos robots en las plantas grandes donde antes se generaba mucha mano de obra. Entonces, ¿qué sucede? Que actualmente, por ejemplo, en la planta de Audi cerca a Múnich, tienen todo robotizado y las personas lo único que están haciendo es llevando la materia prima para los robots y controlando que estos no se descuadren, pero ya la mano de obra que hay es muy poca. Ahora, encontramos una gran inequidad, encontramos mucho trabajador que tiene que trabajar muy duro con unos ingresos que son muy bajos para lo que está haciendo, pero es una situación que ha venido dándose. Y también con esta situación nueva de la pandemia, que ha sido un caos, un despelote, una situación que nunca habíamos vivido ni que nunca habíamos experimentado, pues también ha ocasionado muchos problemas y nos ha llevado a una situación de incertidumbre, donde nosotros no sabemos ni qué va a ser, ni qué va a pasar. Cada día se piensa una cosa diferente, cada día se trata de encontrar una solución diferente
pero todavía no tenemos qué exactamente debemos hacer para sortear esto. Tenemos una situación similar a cuando hay un periodo de guerra, estamos como en una situación de posguerra. Lo único que tenemos de ventaja es que no ha habido destrucción de los medios de producción, pero el trabajo sí se ha acabado totalmente. ¿Y qué sucede? La situación económica de las empresas cada día se hace más crítica y el gobierno ha tratado de solucionar esto, tratando de dar ayudas, tratando de dar préstamos, tratando de ayudar con el pago de los salarios, pero eso es algo que, como tenemos un gobierno y un Estado que no es rico, pues eso no puede aguantar mucho tiempo. Y si nosotros miramos, más o menos en Colombia tenemos 22 millones de trabajadores entre trabajadores formales e informales. De eso más o menos el 40% son trabajadores formales, que son más o menos unos 8.8 millones de personas. Y se espera que a finales de toda esta situación estemos en un 20% de desempleo, que es una cifra altísima, altísima. Veníamos antes de la pandemia que el desempleo estaba creciendo y estaba más o menos en el 12,5%. Ahora se espera que llegue al 20% y esta situación parece que es mejor que la que se va a dar en otros países. Por lo tanto, estamos y vamos a entrar en un periodo de recesión. ¿Por qué razón? Porque como no va a haber quien compre, pues las empresas tampoco van a poder producir mucho. Y una situación que se ha encontrado que sirve para salir de eso son las obras públicas. Eso fue lo que hizo Europa para poderse reponer después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tenemos que el nivel de informalidad que existe es altísimo, ¿sí? Acá vemos pues unas fotos y eso es la realidad en todas nuestras ciudades y en toda América Latina, eso no es solo en Colombia. Y esto se ha agravado muchísimo por el confinamiento. El confinamiento ha hecho que todas estas personas que vemos acá no puedan obtener un centavo de ingreso para poderse mantener. Entonces la afectación ha sido terrible. ¿Y qué pasa ahí? Que toca resistir en las dificultades y sufrimientos de un trabajo indigno. Tras de que este es un trabajo muy duro, que realmente yo no creo que esto enaltezca a nadie, toca sufrir de que no hay ningún ingreso. Pero ya estamos viendo algunos signos de esperanza. Nosotros estamos en un país que cambia mucho, que es muy fuerte, que tiene mucha creación y ya vemos que algunas empresas ahí están tratando de cambiar para poder subsistir. Pero ¿qué tenemos que hacer en esto? Confiar en Dios. Sí, que Dios cuenta con los que no son nadie socialmente para realizar sus planes. Él decía, yo vine a ayudar a los pobres, yo vine a ayudar a los desamparados y eso es lo que esperamos, que Él nos ayude. Y ahora el trabajo y la familia están en una situación muy complicada, porque sin trabajo las familias se desbaratan, las familias se acaban. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahí vienen una serie de preguntas. ¿Será que esta cuarentena no nos ha servido para nada? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Podremos dejar de pasar por encima de los demás para conseguir nuestros logros? ¿Será que podemos seguir el principal mandamiento que nos dejó Jesús, que es amar a los otros como a nosotros mismos? Si nosotros pudiéramos hacer esto, como decía San Agustín, estaríamos hechos, porque estaríamos viviendo en el paraíso. Pero eso actualmente no es. Vemos que algunos líderes mundiales ya están ofreciendo su ayuda a los países más necesitados. Es el caso de Alemania, que dijo que iba a crear un fondo muy grande para ayudar a los países que necesitaran de ellos. Bill Gates ofreció una cantidad muy grande de dinero que lo está utilizando para la investigación en las vacunas y en los posibles remedios que nos puedan servir para ayudar en la situación del coronavirus. Walmart ofreció un aumento de $2 por hora a sus empleados. Jeff Bezos de Amazon también ofreció una cifra muy grande. Slim de México también ofreció ya una suma de dinero alta para México. Zuckerberg también dijo, yo voy a poner un dinero muy grande. Pero acá tenemos una situación de inequidad muy, muy grande. Las 8 personas más ricas del mundo poseen más o menos el 50% de todo lo que posee el resto de la humanidad. O sea que 8 personas poseen más o menos lo que tienen 3.600 millones de personas. Y
El 1% de la población mundial tiene lo mismo que el 99% del resto de la población mundial. Esa inequidad, ese desbalanceo que existe es grandísimo. Ahora, el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, ya están ofreciendo ayuda, pero esa toca pagarla. El Papa ha invitado a la reflexión y a conseguir un ingreso mínimo para todas las personas en el mundo, tratando de que todo el mundo tenga un ingreso básico para poder subsistir. Pero eso no es fácil de hacer, y él dice que si se reduce la cantidad de dinero que se gasta en armamento en el año, eso serviría para poder hacer eso. Ahora, debemos confiar y pedir a Dios que ablande los corazones de los 2.500 más ricos del mundo y de los que le siguen, bancos, empresas multinacionales, etcétera, para que nos ayuden a salir de esta situación. Y como dice nuestro amigo Guillermo Sandino, debemos pedir a nuestro ángel de la guarda luz para nuestro camino y ayuda para hablar y escuchar más a Jesús. Ahora yo me hago una pregunta, ¿será que la corrupción es parte de nosotros? Yo creo que no, pero parece. Cuando estuvimos y comenzamos esta situación en que el gobierno logró conseguir unos pocos pesos para tratar de darle alimento a unos, ahí mismo aparecieron los corruptos a robarse el dinero. Eso es increíble, eso a uno no le cabe en la cabeza, pero es la situación que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Hemos tenido una época de una transformación muy grande. Creo que muy pocos estábamos acostumbrados al teletrabajo. Y esto no es fácil. A la educación a través de Internet, la utilización del mismo Internet y en el uso del tiempo, que se ha vuelto un problema, porque la gente, como no estábamos acostumbrados a esto, está trabajando más. Hay una fiebre de hacer reuniones por Zoom, por todo eso, y se está usando mucho. Antes las redes han aguantado eso, pero eso nos toca aprenderlo a manejar con el tiempo, y sería buenísimo que pudiéramos después de esto seguir ejerciendo el teletrabajo y la educación a distancia. También debemos renacer en la fe y la verdad, porque si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. Colaborar en la medida de nuestras capacidades. Hay un ejemplo que es muy interesante, que son los focolares fundados por Chiara Lubich en el año 91. Esta señora llegó a Sao Paulo en este año y vio esa pobreza y esa situación de inequidad que existía entre las favelas y Sao Paulo. Y decidió crear este movimiento de los focolares, que es la economía de la comunión, donde se crean unas empresas con ánimo de lucro, pero ese lucro es utilizado generando trabajo, no dando mercado ni dando limosnas, no, sino contratando a la gente y preparándola para que ellos también puedan producir. Oremos y no perdamos la fe. Eso nos dice el Papa Francisco, porque ella nos permite conocer mucho más de lo que la razón nos permite ver. El trabajo es sagrado, el trabajo da dignidad a una familia y debemos rezar para que no falte el trabajo a ninguna familia, dice el Papa. Hay otra situación que es bien complicada, y es que la moderna organización del trabajo muestra a veces una peligrosa tendencia a considerar la familia como un gravamen, un peso, una pasividad para la productividad del trabajo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Una señora que antes trabajaba en su oficina, ahora está en su casa y ahora le toca trabajar mucho más de lo que trabajaba antes, cuidar los niños, arreglar la casa, hacer el almuerzo, hacer una cantidad de actividades en que si antes trabajaba 12 horas diarias, ahora está trabajando 20. Eso no puede ser así. Ahora, preguntémonos, ¿para qué la productividad y para quién? La llamada ciudad inteligente es indudablemente rica en servicios y organizaciones, pero por ejemplo, es frecuentemente hostil a los niños y a los ancianos. ¿Sabemos que nadie se lleva nada? Sí, cuando uno se muera se va a ir con lo que llegó. Y adicional a eso, nos hemos podido dar cuenta en esta cuarentena de realmente todo lo que tenemos que necesitamos. Si uno tiene 40 pares de zapatos, ¿cuánto ha usado en esta época? Ahora hay una cosa, en las calamidades se encuentra mucha ayuda. Cuando hay un terremoto, cuando hay inundación, todo el mundo dona, todo el mundo arregla, todo el mundo colabora. Pero ¿qué pasa? Después de 1 o 2 meses nadie se acuerda de lo que pasó. Es el caso de Mocoa, donde hace 2 o 3 años hubo una inundación muy grande. El gobierno prometió y todo el mundo que se iban a hacer casas y todo, y hasta ahora no ha pasado nada. ¿Será que esta ayuda que se da en las calamidades no la podemos replicar nosotros
en tiempos normales para tratar de hacer eso que nos dice el Papa, de tener un ingreso mínimo para todos los habitantes del mundo. Y por último, tengo aquí una oración de San Francisco de Asís. Fue la representación de la humildad, del amor hacia los demás y que nos dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombra, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. Muchas gracias por haberme escuchado esta charla. Espero que les sea de utilidad y que nos sirva para que en estos días y en todos los que van a seguir podamos colaborar con todas las personas. Que Dios los bendiga y acompañemos a los que nos necesitan. A nombre de Paulinas, muchas gracias por estar con nosotros y siguen ustedes invitados a todas las nuevas eventos que vamos a tener, los cuales les serán informados vía internet, por correo, por todos los medios electrónicos que tenemos. Muchas gracias.